Bien, tenemos ahora el ensamble gran canónico. Recordemos estos pequeños detalles del ensamble microcanónico. Entonces, la función de partición para este ensamble microcanónico es esta. Recuerden, esto significa la integral sobre los microestados, es decir, esto cuenta microestados. ¿Sí? Otra vez. Esto cuenta microestados, ¿sí? No confundir como una medida de integración en el espacio de fase, no lo es una medida en el espacio de los microestados. Listo. Y correspondiente a esto, como la densidad de probabilidad es una densidad de probabilidad equiprobable, es decir, 1 dividido entre el número de microestados, pues vamos a obtener esto. Listo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es tal vez la entropía, que aquí no la puse. Entonces, déjenme poner esto acá abajo, que es de lo que voy a hablar, pero primero quiero recordar la entropía. La entropía, otra vez, es menos K Boltzmann integral de gamma sobre n factorial h a la 3n ρ, en este caso microcanónico, y esto va a ser la entropía del ensamble microcanónico de log de ρ m. Como tenemos una densidad de probabilidad constante, por lo tanto todo esto va a salir, ¿sí? Todo esto va a salir. La integral va sobre esta restricción, o sea, es decir, sobre este cascarón. Entonces vamos a tener menos K Boltzmann 1 sobre eh, bueno, todo esto que va a ser z, z microcanónico. Rho es 1 sobre z microcanónico, por lo tanto se van a cancelar. Log de rho m va a ser el logaritmo de 1 sobre zm, y por lo tanto esto va a ser el K Boltzmann logaritmo de zm, el cual cuenta el número de microestados. O sea que en este caso la entropía coincide con el logaritmo del número de microestados. Listo, entonces vamos a borrar esto, y esto es, digamos, algo que vamos a usar. Ok, ahora sí, el ensamble gran canónico consiste en considerar un sistema el cual tiene permitido intercambiar con su baño térmico número de partículas y energía, pero su volumen es constante. Bien, ¿cómo podemos modelar esto? Todo esto en su conjunto se puede ver como un ensamble microcanónico. Por lo tanto, la distribución de probabilidad será constante si obviamente se satisface la conservación de la energía, o cero de lo contrario. ¿Sí? O sea, todos los posibles microestados son equiprobables, y eso indica esta constante. Si quiero obtener la densidad de probabilidad para este subsistema, el sistema S, el sistema de mi interés, debo integrar sobre digamos, el número de microestados que no me interesan, que son los microestados del baño térmico. Entonces, ρS, o sea, la densidad de probabilidad eh, asociada con el sistema, va a ser la integral sobre los grados de libertad del baño térmico, o más bien los microestados del baño térmico. Esos microestados deben satisfacer esta restricción, la conservación de la energía, pero en este caso, como tenemos un baño térmico, digamos, con un hamiltoniano HB, recuerden que el hamiltoniano del sistema total
es igual a H del sistema más H del baño térmico más H de su interacción. Pero esto es pequeño y no lo consideramos. Obviamente tiene un papel relevante porque pues, a la hora de que cuando yo perturbe el baño térmico por algún motivo, esa perturbación se transmita a ese, ¿sí? Porque hay una interacción entre ambas. Si no la hubiese, pues no habría interacción. Pero estamos considerando que pues, es proporcional al borde, o sea, proporcional al borde del sistema, frontera de B. Por lo tanto, es pequeño porque estos de acá dependen del volumen y este volumen es muy grande comparado y el volumen de este sistema, o sea, cuando hablamos de volúmenes, hablamos de hipervolúmenes, de hecho, es bastante grande. Sí, el, listo. Entonces, mmm, bien, tenemos ρ sub s, pero él tiene una forma muy particular. Porque sí está la constante que seguramente pues nos dirá que esto está normalizado, o sea, vamos a sacarla por fuera de la integral y el resto se mantiene tal cual. Entonces quiero identificar lo siguiente. Eh, Esto tiene pinta de función de partición. Sí. Entonces, si esto tiene pinta de función de partición, eh, estamos viendo que esto equivale a una función de partición. O sea, rho sub s se parece a la función, bueno, es c veces la función de partición microcanónica, ¿sí? Pero en este caso de B. En este caso de B. O sea, es la función de partición microcanónica asociada a B. Bien. Vamos a pensar ahora en que si, por ejemplo, tomamos el logaritmo, ¿sí? El logaritmo. Ah, bueno, no tomemos todavía el logaritmo. Yo sé que la función de partición microcanónica está asociada a la entropía. ¿Por qué? Porque la entropía, ¿cierto? Microcanónica, seguramente asociada a B, será lo que habíamos visto acá, K Boltzmann logaritmo de Zm. K Boltzmann logaritmo de Zm, en este caso B. Por lo tanto, Zmb será igual a, elevo todo esto, bueno, primero voy a pasar a dividir K Boltzmann, entonces esto sería E a la 1 sobre K Boltzmann SMB. Ok. Ahora, la función de partición, sí, depende de la entropía y a su vez la entropía depende de variables o parámetros macroscópicos como la energía, el volumen o el número de partículas. Pero no es cualquier energía ni cualquier volumen. Es el volumen, o perdón, la energía de B, el volumen de B y el número de partículas de B. Sí. Ok. Por lo tanto, vamos a pensar ahora en qué sería E sub B. E sub B sería la energía total menos la energía de A. B sub B permanece constante, pero también lo podría pensar como, pues digamos, como una resta de volúmenes, pero dejémoslo constante. Y N sub B es igual a N menos NA. Resulta que como el sistema
S tiene permitido intercambiar número de partículas y energía, resulta que E sub A y NA son variables. Pero claro, son muy pequeños comparados con el número total de partículas. Por lo tanto, podemos hacer una aproximación de esto. Entonces, ZMB es igual a E1 sobre K Boltzmann SMB, y voy a escribirlo como lo puse acá. Vamos a hacer una expansión en serie de Taylor de la exponencial, o del argumento de la exponencial. Sería S E, B sub B, N A N, perdón. Ok. Menos derivada de S con respecto a E por la pequeña perturbación E sub A. Que pues como estamos hablando de hamiltonianos, no es más que, perdón la notación, porque la notación hace pensar otra cosa. Este E sub A es la energía del sistema, no, listo, perdón, E sub S, 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 sí, listo. Es la energía del sistema, entonces tal vez por eso no me seguían, pero bueno. Ok, E sub S, ok. Menos derivada de S con respecto a N, N, S. Ya sabemos que esto es 1 sobre temperatura y que esto es menos el potencial químico. Bien, ya se ve para dónde vamos. Y listo, y esto sería, me está diciendo esto que ρ es proporcional a Zm sub b. Al final tendremos que normalizarlo, ¿sí? Entonces, ahorita lo hacemos. Entonces, ρ del sistema va a ser igual, sí, a un factor C, que seguro va a ser un factor de normalización, por E a la 1 sobre K Boltzmann S, E a la menos 1 sobre K Boltzmann T, y E de S es el hamiltoniano del sistema, que depende de los grados de libertad del sistema. Ok, y además, como la derivada de la entropía con respecto a n es menos el potencial químico, aquí surge un más. Y de hecho no es solo el potencial químico, sino que es el potencial químico dividido entre la temperatura. Pueden chequear esta fórmula, la hice creo que hace 2 videos o 3 videos. Pueden verificar que la derivada de la entropía con respecto al número de partículas es menos el potencial químico sobre la temperatura. Entonces aquí lo que tenemos es 1 sobre K Boltzmann T por mu, el potencial químico, y n del sistema. Bien, para que esto esté normalizado, tengo que integrar tengo que dividir sobre un factor. ¿Cuál es ese factor? Pues la función de partición gran canónica. Entonces, si quiero normalizarlo, esto podríamos llamarle ρ sub s moñito, lo que indica sin normalizar. Y el normalizado sería la integral de todo esto. Entonces, E 1 sobre K Boltzmann S, E
a la menos beta, introduzcamos ya para esto la notación de beta, h s gamma s menos mu n s. Y todo eso, si lo normalizo, tengo que dividir. ¿Entre qué la voy a dividir? Pues entre... fijémonos que ahora n puede, pues es número de partículas, por lo tanto es o adquiere valores discretos. Listo. Entonces esto va a ser la sumatoria sobre ns, que va desde 0 hasta el número de partículas que haya, podría ser infinito, de esto, pero también hay algo, esto depende de los grados de libertad, ¿sí? Por lo tanto, tengo que integrar también sobre eso, los grados de libertad, o sea, sobre el espacio de gamma. Esto lo tengo que, bueno, esto es S, gamma S. Recuerden la medida va sobre h a la 3 ns. N factorial sería ns factorial. Ok. E a la menos beta y el resto. Esto, la entropía es un número, no depende de gamma, depende de variables macroscópicas, pero ya no de gamma. Por lo tanto se cancela, y si se cancela, ρ de S, es decir, la densidad de probabilidad del sistema es esto. Pero sería muy útil, obviamente, escribirlo de una manera más corta y omitiendo el símbolo S. Por lo tanto, vamos a decir que la función de partición gran canónica es igual a todo lo que está acá abajo. Omitimos el S, pongo el gamma, pongo h a la 3 n factorial, e a la menos beta, h gamma menos mu n. Listo. Con la densidad de probabilidad gran canónica, pues siendo e a la menos beta h gamma menos mu n dividido entre z gran canónico.